En este video vamos a trabajar una práctica de suma de vectores. En esta práctica se pide la suma de vectores tanto por el método algebraico, como dice acá, como por el método del paralelogramo, el método gráfico, de estos vectores que tenemos acá. Entonces vamos a hacer en esta lámina el tratamiento algebraico, la suma algebraica, empezando pues por el primero de los casos, ¿no? Que sería A más B. ¿Qué fue lo que dijimos? Poníamos A vale 3,4 más, ponemos ahora B que vale 5,1 y sumamos componente X con componente X. La ponemos aquí 3 más 5, sería la X, coma, y ahora la Y que sería 4 más 1. 4 más 1 y sumamos 3 más 5 pues queda 8 y 4 más 1 queda 5 y estas serían las componentes del vector suma de A más B. En el otro caso, de la misma manera, pues ponemos es B más C, colocamos las componentes de B y de C, que aquí están 5,1 y menos 3,4. Colocamos a B que es 5,1 más las componentes de C que son menos 3,4 y sumamos igual, ¿no? X con X y Y con Y. Sería 5 con su signo y todo menos 3 y el otro sería 1 más 4. 1 más 4. 5 menos 3 nos queda 2 y 1 más 4 pues queda 5. Y el último lo dejo para que ustedes practiquen. Gráficamente tenemos acá el primer caso que era sumar A más B. ¿Cómo era el método gráfico? Bueno, tenemos que formar un paralelogramo con esos dos vectores. Entonces yo voy a tomar mi vector azul, mi color azul, y voy a dibujar primero los vectores A y luego el vector B. El vector A tiene componentes, aquí lo podemos observar, tiene componentes 3,4. Voy a dibujar primero a A. Ok, ¿cómo dibujo 3,4? Bueno, veo acá en X 3, sería 1, 2 y 3. Cuento 3 en X y subo 4 en Y. 1, 2, 3 y 4. Entonces el puntito de llegada del vector A me queda aquí. 3 en X y 4 subiendo en Y positivo. Entonces mi vector A sería este vector que tengo acá. Este sería mi vector A. Con una punta de flecha que se vea bien y le pongo el nombre al vector. El vector A. Ahora vamos a dibujar el vector B. El vector B tiene componentes, aquí les vemos aquí arriba, 5,1. Entonces es 5 en X, 1 en Y. Entonces vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo en color verde. Sería 5 en X, entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5 en X. Y subo solamente 1 en Y. Entonces el vector B me estaría quedando aquí, serían 5 en X y 1 en Y. Mi vector B, pues es algo como este que está aquí. Llega justito hasta ese puntito. Y este sería mi vector B. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el método del paralelogramo? Tengo que formar un paralelogramo con estos dos vectores. Entonces, aquí donde termina A, dibujo uno paralelo a B. ¿Cómo dibujo uno paralelo a B? Otra vez cuento, como B tiene componentes 5 en X y 1 en Y, desde aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5 en X y subo 1 en Y. Me quedaría aquí. El paralelo a B sería este que está aquí. Podemos darle el nombre B'.
y un paralelo a A, donde termina B, aquí termina B, en este puntito, y A vale, aquí tenemos las componentes de A, son 3 en X y 4 en Y. Entonces, partiendo de aquí de B, hago 1, 2, 3 en X y subo 1, 2, 3 y 4 en Y. Debería llegar justo al mismo punto donde llegó B', ¿no? Entonces, A' o el paralelo A sería este que está aquí. Este podríamos llamarlo A'. Y ahí ya formé mi paralelogramo. ¿Qué tengo que hacer ahora? El vector suma sería el vector que parte de aquí, desde el origen, hasta donde termina el paralelogramo aquí arriba. Entonces, dibujo mi vector. Claro, ustedes lo hacen con una regla y les va a quedar más derechito, más bonito que a mí. Y este sería el vector suma. ¿Quién es este vector? A más B. A más B. ¿Cuáles son las componentes de este vector? Bueno, vemos que el vector abarca desde aquí hasta aquí. Cuando bajamos a X, leemos la componente X de ese vector. Aquí vemos que es 8. Y la componente Y, como el vector llega hasta aquí, pues vemos cuánto vale Y. Y vale 5. Entonces, aquí, gráficamente, yo puedo observar que A más B, gráficamente aquí observo las componentes, es 8 en X y 5 en Y. Leyéndolas acá, 8 en X y 5 en Y. Bueno, aquí está el método analítico que ya lo hicimos en la paginita anterior. Lo volvemos a repetir, 3,4 más 5,1. Y aquí, bueno, podemos sumar directo las componentes, ¿no? 3 más 5, 8. Y 4 más 1, 5. Fíjense que nos tiene que dar igual. Este sería como la forma de comprobar que gráficamente lo hicimos bien. Tiene que dar lo mismo, 8,5. Aquí lo tienen en un dibujito más derechito, aquí hecho en la computadora. Y este sería mi vector, ¿no? Esta sería la componente X resultante y esta sería la componente Y, ¿no? Desde aquí hasta aquí es la componente Y y desde aquí hasta aquí es la componente X, 8,5. Muy bien. El otro caso es con los mismos vectores, pero ahora vamos a sumar B más C. B más C sería mi segundo caso, ¿no? Entonces, método gráfico acá en el plano cartesiano, igual pues dibujo mis vectores B y C. B tiene componentes 5,1 y C tiene componentes menos 3, 4. Vamos a dibujarlos uno a uno. Vamos a dibujar este en azul. El vector el vector B es 5,1. Entonces es 5 en X. Me muevo 1, 2, 3, 4, 5 en X y subo 1 en Y. Y el puntico donde llego es aquí donde va a llegar el vector B. Este que está aquí es mi vector B. Ahora voy a dibujar el vector C. El vector C, observen que tiene componente en X negativa. Aquí tenemos que recordar que las X son positivas para la derecha, así son positivas, y hacia la izquierda son negativas, ¿sí? Entonces quiere decir que este menos 3 va hacia la izquierda, el X va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y Y si es positivo va hacia arriba, porque recuerden que Y es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago para dibujar el vector C? El vector C tiene componentes en X menos 3. Entonces yo me paro aquí en el origen de coordenadas
cuento menos 3, pero en el sentido negativo para X, 1, 2 y 3 para atrás. Y la Y es positiva, es 4. Entonces de aquí cuento 1, 2, 3 y 4. Este sería menos 3 porque va para acá. Y este sería 4 porque subo 4 lugares. Entonces el vector C queda así. Bueno, un poquito más derechito con una regla. Este sería el vector C. Vamos a ponerle el nombre por aquí. Ahora, ¿cuál es la técnica que estábamos utilizando? Bueno, donde termina C, tengo que dibujar un paralelo a B. Pero ¿cuánto mide B? B mide 5 en X y 1 en Y. Entonces, igual aquí cuento 1, 2, 3, 4 y 5 en X y subo 1 en Y. Va a llegar hasta aquí. Este sería mi vector B'. Y C lo dibujo partiendo de aquí para terminar de formar el paralelogramo. Y vimos que eran 3 negativos. O sea, 1, 2, 3 negativos, cuento hasta aquí y subo 1, 2, 3 y 4. Debería llegar al mismo punto. Y este es mi vector C'. Ahora, ¿cuál es el vector suma de esos dos vectores? El que va desde el origen de coordenadas hasta este extremo, la diagonal, donde se juntan donde terminan los dos vectores. Mi vector suma es este que está aquí. ¿Ese quién es? Esta es la suma de B, del vector B, más el vector C. Ahora, ¿qué más tenemos que sacar de este gráfico? ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y de la suma? Bajo aquí al final del vector y veo cuánto vale X. X vale 2. ¿Y Y cuánto vale en el vector suma? Y vale 5. Entonces, el vector suma de B, viéndolo en el gráfico, más C, tiene componentes, ya vimos, ¿no? 2 en X y 5 en Y. 2 en X y 5 en Y. Si lo vemos algebraicamente, sería, los voy a poner aquí, aunque ya lo hicimos en la paginita anterior, pero para que veamos pues que nos da igual, ¿no? B más C sería, pongo las componentes de B, las componentes de B son 5,1, 5,1 y las componentes de C son menos 3, 4. Entonces, ¿cómo me queda esto? 5 menos 3, me quedan 2 y 1 más 4, entonces son positivos los dos, me da 5. Entonces observen pues que me había quedado 2,5 igual que gráficamente. Aquí tienen el segundo ejemplo en limpio para que lo puedan ver mejor. Aquí les dejo este último caso, que sería sumar C más D, del vector C y el vector D, para que lo hagan tanto por el método aritmético o algebraico, es el mismo, como por el método gráfico, para que practiquen. Gracias por verme, nos vemos en la próxima lección.